Soy Luis Gómez, estos son las Cuevas de Sésamo, yo soy el director de hace unos cuantos años, aunque llevo aquí trabajando más de 40. Y bueno, es un local, en principio para todo el mundo considerado bohemio, se abrió en el año 1950 y su característica más principal es el premio Sésamo de novela corta, que es famoso nacional e internacionalmente. En el año 50 se abre como bar, la parte de arriba de la entrada, una pequeña barra, lo que era en aquel entonces, con chicas trabajando en la barra y una caja y tal. Y bueno, pues de casualidad, como un año o dos después, los hijos pequeños de los propietarios encontraron de casualidad jugando con la pelota, rompieron una pared. Y entonces, pues bueno, ya digo, se descubrió lo que se ve ahora y cómo está. Y el comienzo de esta historia, pues referida aquí al propietario Tomás Cruz y su mujer Carmen Ponte, pues en su momento al principio viajaban bastante, y o porque lo vivieron antes o porque viajaban mucho y se movieron mucho por la zona de los cafés de París de aquella época, de los años 50 y 60, pues influenciados por eso, se recreó un poco un estilo de eso. Se puso música de piano, esta decoración me imagino que vino de aquel entonces también, esta cabeza de caballo, pues la referencia que hay de ella es que está en el Partenón, en Grecia. Y bueno, pues el resto de la decoración, que es también muy importante en el local. Las frases, todas las frases que hay desde la entrada hasta el resto del local, habrá más de 60 o 70 frases, que algunas desde el interior se van renovando. Y bueno, pues el comienzo de las frases, por ejemplo, pues bueno, tiene un poquito de cosa, porque evidentemente en el momento que aquí había gente y gente conocida, que se hacen conocer con los empleados o con el propietario, pues evidentemente todo el mundo podía tener, según empezaron los años y hacerse famoso, todo el mundo quería tener una frase en las Cuevas de Sésamo. Pon la mía, pon la mía. Entonces, ¿de qué forma se quitaba este hombre el compromiso con la gente que le pedía frases? Porque a veces eran buenas y otras veces pues no tantas, o a él le parecía. Entonces, ¿de qué forma que era? Pues dijo, pues la única forma que soluciona ese problema es decir, las frases que pongo son de gente fallecida. Evidentemente ya no le vino nadie a pedir que pusiera su frase. Otra de las cosas importantes del local son nuestros diferentes murales que ha tenido en toda la historia. Duraron unos más, otros menos. Hubo un mural, pues sí, que hubiera sido muy importante, que se hubiera podido mantener, que era de Ibarrola. Pero pues las casualidades de la vida. Esos murales se deterioraban de vez en cuando por las humedades del local y bueno, pues en aquella época el autor no quiso permitir al propietario, el señor Tomás Cruz, que lo restaurara ninguna persona que no fuera él. Entonces, ante la imposibilidad de que lo pudiera realizar él o que lo querría hacer él y no sé qué clase de acuerdo pudieron tener, pues ese mural terminó desapareciendo del local, no porque se estropeara, sino porque, como no llegaron a un acuerdo, pues uno de los fondos no es el fondo legal del local, por decirlo así, sino que hay otros 30 o 40 centímetros de fondo donde está tapiado el mural de Ibarrola. Los comienzos, sobre todo aquí en las Cuevas de Sésamo, de su gran historia y fama
mundial, conocido por gente intelectual principalmente, o catalogada de ese tipo, pues bueno, su premio de novela corta debió de comenzar en el año 1956, aunque evidentemente me imagino que sus comienzos serían a partir del año 51, que se abrió estas dos salones en plan de cueva, y yo creo que a partir del 52, pues este propietario, Tomás Cruz, influenciado por todas las reuniones que se juntaban aquí de personas de todo tipo, sobre todo poetas y escritores y pintores, pues en ese año se empezaron a hacer convocatorias de pintura y poesía, sobre todo. En el año 56 dio comienzo al gran líder de estas cuevas, que es el premio de novela corta Sésamo. Grandes autores han pasado por aquí presentándose a los diferentes concursos, sobre todo de novela corta, y bueno, luego, en su momento, cuando se fueron haciendo más conocidos y tomaron más implicación en, bueno, siempre conociendo al propietario Tomás Cruz, pues comenzaron a formar unos jurados que luego llegaron a ser muy importantes y muy interesantes por la importancia de las personas que se incluían. El premio era muy modesto, pero en sí lo que tenía detrás era muy importante. Toda la gente lo consideró así. Yo siempre he oído pues algo siempre que parece un poco curioso, donde pues siempre se decía que el premio Sésamo era tan importante como el Cervantes o el Planeta. Con esa relación de premios, premiados y gente que venía a entregar lo importante, pues es verdad que nunca vino a entregar un premio, pero en las pocas veces que estuvo en España hay un personaje muy importante también para las cuevas, donde no es que viniera muchísimos días, pero vino unos cuantos días mientras estuvo aquí en Madrid, como es el gran Ernest Hemingway. Aquí tenemos una firma de él que, pues bueno, se consiguió que firmara en el libro de visitas que había en aquel entonces. Debió ser en finales de 1959 o comienzos en enero de 1960, donde estuvo por Madrid, que eso está puesto ahí en toda clase de periódicos de aquella época. Él, sus amigos y su amiga también, una grande del mundo del espectáculo como era Ava Gardner, que también vino 2 o 3 veces por aquí con él o sin él en esa época. De sus pequeñas historias, que es Julie Greco, francesa, de los años 60 o así. Pues estamos hablando de que esta foto tendrá unos 60 años. O sea que, bueno, pues es una de las historias también del local, donde es una foto que hizo el fotógrafo Ibáñez, famoso en aquellos tiempos, aquí en Madrid. Y bueno, pues esta foto se hizo aquí en las cuevas, ya le digo, como en los años 60 o así. Y bueno, pues fueron unos cuantos días que vino, no sé si de visita o porque la invitó el propietario. Y sí, parece ser, según se cuenta en algún relato de algún libro por ahí, pues que estuvo 2 o 3 días viniendo y tocó algo el piano aquí, para deleitar a las personas que coincidían aquí. Como visitantes. Y bueno, pues me imagino que eso sería a costa del propietario, como he dicho ya muchas veces, Tomás Cruz, que influenciado por la zona francesa de cafés, pues quiso realizar un poco lo mismo. Y esta persona en esa época de los años 60
pues se movía mucho por esas zonas de París donde había cafés con música en directo y toda clase de artistas que se movían en su entorno. Y aquí pues se recreó lo mismo y bueno, pues no funcionó mal. Vinieron esta persona y otros muchos y bueno, pues fue una de las claves de nuestra historia. Bueno, el comienzo de las Cuevas de Sésamo, de su historia, aparte de todas las características que tiene el local, pues una parte muy importante en los últimos entre 40 y 50 años, que me incluye prácticamente todo, porque yo llevo aquí 45, pues es nuestra bebida, la sangría de las Cuevas de Sésamo, que es seguro que en todas las partes del mundo, o sea, aquí por lo primero que vienen todas las clases de extranjeros, igualmente italianos y americanos y centroeuropeos, que son los que más vienen, y lo que te piden, ¿hay piano? ¿Hay sangría? Sí, pues nos quedamos. Ha llegado la hora de la despedida. Muchas gracias de parte de las Cuevas de Sésamo a Antiguos Cafés de Madrid por visitarnos y os esperamos aquí en la calle del Príncipe número 7 de 6 de la tarde a 2 de la noche, viernes y sábados un poquito más.